Bueno, como lo que tenemos pendiente es prepararnos para presentar estas ideas a otras personas, ¿no? Entonces, nos estamos ayudando para esa comprensión con las diapositivas y gráficas que vamos a ir estudiando. En la vez pasada empezamos con unas gráficas. Por favor, se hizo el experimento y se comprobó que era así, es decir, que la luz era corpuscular. ¿Qué pasaba para los científicos? En ciertos momentos la luz se comporta como onda y en ciertos momentos se comporta como partícula, como materia. Eso fue el origen de los experimentos mentales, porque Einstein jamás hizo un experimento sino en su oficina, ¿no? Nunca con aparatos. Lo que llevó a Einstein a la teoría de la relatividad, él, tratando de ver el comportamiento de la luz, llegó a la conclusión de que la luz se comportaba como onda y como partícula, en ciertas ocasiones como una y en otras como otra. ¿Qué pasaba entonces con la luz para convertirse en partícula? La luz sí viaja en el espacio, que siempre viaja en línea recta, salvo que haya algún elemento, algún cuerpo que le haga desviar. Esa luz también en ciertos momentos quedaba, como si pudiéramos decir, atrapada sobre sí misma, es decir, girando sobre sí misma a una velocidad cercana a la de la luz, en un espacio infinitesimal, pequeñísimo. Es decir, tenía que dar la luz vueltas. Creo que ahora tenemos el dato de cuántas vueltas daría alrededor de sí misma en un segundo. Eso hacía a la luz material. Y él mostró entonces a través de su teoría de la relatividad que la materia es luz embotellada. El origen de la materia es inmaterial. De allí que entonces, si la luz se comporta, viaja en el espacio, es como una onda, pero cuando está sobre sí misma es un corpúsculo, es un cuanto de luz, es un fotón. Fotón, entonces, es un cuanto de luz envuelto en sí mismo, y eso tiene una cantidad de energía. Esa energía está en esos cuantos. Esos cuantos podría ser el origen de la materia. Entonces, la materia, el origen de la materia es inmaterial. No existe sino como vibración. Eso es importante, lo vamos a ver más adelante, porque en las escrituras se dice que en el principio, dice San Juan, en el principio era el verbo, ¿no? Es decir, en el principio era una vibración, el origen del universo. La luz se comporta como onda y como partícula. Bueno, Einstein entonces llevó a la teoría de la relatividad con su fórmula de la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, vemos ahí los cuantos de luz, de lo que ya está hablando. Ahora, las vibraciones de sonido perceptibles por el oído humano van de 32 a 32.768 ciclos por segundo. Las lumínicas
perceptibles por el ojo de la 10 a la cuarta a las 10 a las 5 ciclos por segundo. Entonces ya estamos hablando de vibraciones de miles de vibraciones por segundo, en este caso. Pero entonces vemos que esas vibraciones requieren, para ser percibidas, instrumentos. Entonces por eso se necesitan los cuerpos. Entonces siempre se necesita el elemento material para que se exprese el fenómeno. El átomo tiene un diámetro de 5.000 millonésimas de centímetros. Es una cosa pequeñísima. Y la luz entonces está girando en eso. Cada electrón da 100.000 billones de vueltas por segundo. Esas son unas cifras gigantescas, ¿no? Pero eso es lo que hace que eso se vea como material. Y vean ustedes que eso tiene una fuerza tremenda, ¿no? Por ejemplo, una ráfaga de viento supremamente fuerte puede tumbar un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una vibración de esa naturaleza? ¿No? Ya actuando sobre el mundo. Esta es la relatividad de cada vibración. Los estados vibratorios de la materia, la luz. Todo esto son vibraciones de luz, vibraciones lumínicas. Pero el ojo humano no puede ver sino esta ventanita. Es supremamente limitada. Entonces tenemos en un sentido vibraciones mucho más rápidas que las que perciben nuestro ojo, los infrarrojos, las ondas de radar, los microondas, la onda de televisión, ¿no? De radio, la onda corta, media, la larga, frecuencias extremadamente bajas. Y aquí dice que esto sigue, mecha con esta flecha, que sigue indefinidamente hacia el infinito, esas vibraciones. Y en el otro sentido, tenemos nosotros entonces aquí los ultravioleta, es decir, los que van más allá de los violeta. Todo eso se utiliza todos los días a través de aparatos, ¿no? Medicina y todo eso están usando muchas de estas vibraciones que no son visibles para nosotros. Los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Y también sigue en el otro sentido hasta el infinito. Es decir, hacia lo infinitamente grande y hacia lo infinitamente pequeño. No tiene límites. El hombre viene a ser como un punto medio, por lo menos Teilhard de Chardin lo coloca así al hombre como la medida del universo. Él está en un medio, hacia lo infinitamente grande y hacia lo infinitamente pequeño, ¿no? Estamos en medio. Nuestra ventana de visión es sumamente pequeña. ¿Por qué traemos todo eso? Porque la teosofía nos habla de muchos estados de materia, que son estados vibratorios. Entonces no solamente el cuerpo y el espíritu, una cosa vaga, ¿no? Que no se sabe cómo es, cómo existe, no se explica. Entonces, esto nos da base para mostrarle a las personas que existen muchos otros estados de materia y que a través de esos estados de materia también la conciencia se está expresando. Bueno, esta es una longitud de onda, esto pasamos rápidamente. Bajas frecuencias, altas frecuencias. Estas son tablas que encuentran ustedes en cualquier libro de física. Y pasamos entonces a otro mundo. Vamos a ver esta otra diapositiva que también nos va a servir de ayuda para entender la teoría.
lo manifestado y lo inmanifestado. Entonces, despacito, vamos pasando por favor. Tenemos nosotros este fenómeno de la electricidad que es familiar para todos. Sabemos que para que tengamos electricidad existen dos polaridades, el polo negativo y el polo positivo. Así vienen los cables de energía eléctrica a las casas, ¿no? El polo positivo y el polo negativo. Entre los dos ya hay una potencia. Cuando se ponen en contacto los dos, si ponemos una bombilla, tenemos la iluminación. Entonces, el polo están los dos polos. Si no existiera sino uno solo, el negativo, y tenemos aquí la bombilla, no hay luz. Eso todo lo vemos allí, que ¿por qué no hay luz? Hay cables y reventó uno de los cables, no nos llegaron ambos, ¿no? Necesitamos ambos y un medio que es la bombilla para que haya iluminación. Potencialmente está la electricidad en los dos polos, pero necesitamos unirlos a través de un medio para que se produzca un fenómeno, la luz. Si en vez de poner aquí una bombilla ponemos una aspiradora, entonces va a cumplir otra función, ¿no? Pero están los dos polos, positivo y negativo, y está la energía y un medio adecuado. Todos nuestros electrodomésticos funcionan de esta manera. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Tenemos paradigmático. Cuando empieza la manifestación, después de un pralaya viene el Manvantara. Esos son ciclos eternos. Para que haya, entre comillas, no vienen a ser repetitivos exactamente, porque siempre van hacia eso es una comida, ¿no? Sí. Porque es ascendente, pero tiene fundamento en lo anterior. Tiene fundamento en lo anterior. Se nos dice que esa seidad, a través de un punto recordemos que es una abstracción, no tiene dimensiones, se va a expresar. ¿Y cómo se expresa? En dos polaridades. Una polaridad subjetiva, espíritu, vida, ¿no? Conciencia. Bueno, la conciencia va a ser cuando ya se pone en manifestación, se pone en contacto con la materia. Esa es una energía subjetiva, esa espiritual. Y otra que es la materia. Espíritu y materia tienen que ponerse en contacto con un polo positivo y negativo para producir un fenómeno. El fenómeno de la conciencia. Cuando se ponen en contacto el espíritu y la materia a través de un instrumento, a través de un cuerpo. En el caso el espíritu y la materia están en contacto siempre, inclusive en el reino mineral. Allí están ambos. Pero pongámoslo en el caso de un ser humano. Aquí está un ser humano y hay una conciencia. Pero esta iluminación de esa bombilla depende de los vatios que tenga, ¿no? Entonces puede ser de muy poco vatios y muy es muy tenue la luz. Y la podemos aumentar hasta tener iluminaciones para iluminar un estadio. ¿No? Sí, eso. Entonces, en el caso del ser humano,